doy la bienvenida con el primer workshop legal de la Cámara Argentina de InsurTech. Vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con startup y su expansión hacia donde cada una la lleve su negocio. Estamos de la mano de Alejandro y de Diego. Diego, perdón, pero no me animo a decir tu apellido, así que si después querés aclararlo vos. Y bueno, van a empezar ellos con una introducción y después sí que se va a abrir la mesa a que todos preguntemos y vayamos viendo algunos temas particulares que estemos interesados cada uno, ¿sí? Así que les doy la bienvenida. Muchas gracias, Almendra, y muchas gracias al resto de los miembros de la Cámara. Como bien nos presentó, bueno, yo soy Alejandro Estivariz, trabajo acá en Marvals, en el equipo junto con Diego de Derecho Corporativo, Manei, y bueno, también participamos activamente en operaciones de Venture Capital, así que para mí es un gusto estar acá y agradecemos la invitación. Nosotros, en cuanto a la estructura de la presentación, a ver si ahí me deja pasar de slide. No me está dejando. Tengo un problema, a ver. Un temita ahí, a ver si me deja. Ahí puedo, ahí bien, perfecto. Bueno, en cuanto a la estructura de presentación, nosotros un poco delineamos esta presentación con la idea de que ustedes se lleven alguna hoja de ruta, un mapa de 3 o 4 cuestiones o ejes esenciales. La verdad, no es la finalidad tampoco de este curso cubrir con profundidad todos los temas. En cada tema se puede hacer un doble clic y se puede ahondar muchísimo, pero sí que tengan una suerte de guía o mapa sobre qué aspectos tienen que tener en cuenta a la hora de estructurar o diseñar legalmente su emprendimiento de base tecnológica, sea en el estadio que se encuentre. Nosotros vamos a pensar que lo arrancamos un poco desde cero, pero esto es como, no sé, cuando verían un plan de negocio para su compañía, es decir, bueno, tenemos que diseñar y planificar esta estructura legal. Y me parece que eso es importante porque nosotros una vez que planificamos, podemos tener visibilidad de hacia dónde vamos. Y muchas veces por ahí el tema legal, por ahí es un poco resistido, pero si nosotros planificamos bien desde el momento uno cómo queremos que esté conformada nuestra compañía, nos va a ahorrar muchísimo tiempo en evitar posibles errores que después haya que corregir para atrás. Y eso, por ejemplo, puede demorar en algún due diligence, el cierre de una ronda. Entonces, siempre está bueno pensar estos aspectos desde el momento uno, ¿sí? Como se diseñan otros aspectos más comerciales, bueno, el legal también tiene su relevancia. Con lo cual focalizamos primero en, considerando que hay muchos emprendedores argentinos acá, la estructura societaria local, o sea, qué tipos o vehículos tenemos disponibles desde las leyes societarias de nuestro país para conformar nuestro primer vehículo en Argentina. Una segunda parte donde vamos a ver cómo es la mejor forma de expandirse internacionalmente. Y un tercer aspecto, un tercer bloque sería cómo nos financiamos, cómo estructuramos rondas de inversión. Pasando a la primera parte o el primer eje, nosotros básicamente desde el punto de vista de la ley de sociedades, para este tipo de emprendimientos, tenemos dos estructuras que son las más tradicionales, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que son dos tipos societarios tradicionales que están previstos en la ley de sociedades. Y desde el 2017 tenemos un nuevo tipo societario que es la sociedad por acciones simplificadas, la SAS, que se incorporó, como muchos saben, o por ahí no, con la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, la Ley 27.349, que tiene algunas ventajas comparativas y es una solución muy innovadora, sobre todo para emprendimientos de este tipo, ¿sí? Para startups es muy conveniente. Respecto a las dos sociedades, o los dos tipos tradicionales, hay, por la dinámica propia del negocio, a veces es conveniente constituir una sociedad anónima porque, por ejemplo, uno tiene mayor libertad de hacer transferencia de acciones, por ejemplo, no tiene que inscribirlas en los registros públicos, como si se hace en las cuotapartes de una SRL, y también tiene la ventaja de ser un tipo más flexible, ¿no? En cuanto a estas cuestiones. La SRL
tiene un número mínimo de socios, por ejemplo, no pueden tener más de 50, la SA no hay límites, entonces ofrece bastantes ventajas en lo que hace al dinamismo de transferencia de participaciones accionarias, que es interesante. Tiene un poco de mayor costo porque, por ejemplo, se tiene que constituir por escritura pública, la SRL no, y bueno, la CCA también tiene que presentar estados contables anuales ante los registros públicos, algo que las SRL en principio no tienen que hacer. Y por señalar algunas ventajas que tiene la SAS sobre los otros dos tipos, es como una suerte de tipo híbrido entre la SRL y la SA, y su ventaja por ahí es que hay mayor autonomía de la voluntad, o sea, hay mayor autonomía de las partes para fijar el contenido, ¿sí? Permite objetos más amplios, y también tenemos que tener en cuenta las formalidades. Se puede hacer 100% digital, llevan libros digitales, los costos de constitución son menores. Por ejemplo, solo requiere un capital social mínimo de 2 salarios mínimos vitalicios móviles. Y acá, por ahí la novedad particular está en la posibilidad de hacer aportes, o sea de los propios socios o de los founders o de terceros que sean no necesariamente en dinero, y pueden ser en especie como servicios. Seguramente muchos consideran la figura del consultor o del advisor, o los propios founders que aportan servicios a la compañía y no necesariamente aportan cash, dinero. Bueno, esa es una gran ventaja comparativa y es la flexibilidad que ofrece este tipo societario. Y después, en lo que hace los aumentos de capital, también hay posibilidad de instrumentar primas de emisión variables, algo que la ley de sociedades no permite para los otros tipos. Entonces, la verdad que si tenemos como conclusión que decirles es, si están en el interior del país, dependiendo un poco de la normativa, pero bastante uniforme, les recomendaríamos constituir una SAS. Ahora bien, si están en la ciudad de Buenos Aires, el director Ricardo Nissen ha dictado muchas resoluciones que un poco han limitado muchísimo el funcionamiento de las SAS, y hoy no recomendaríamos constituir una SAS en el registro de la Ciudad de Buenos Aires, sino que recomendaríamos hacer una sociedad anónima o, en su caso, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Pero no una SAS. Y ahora vamos al tema de la estructura societaria internacional, digamos. Una consulta frecuente sobre este tema es, bueno, ¿cuándo es el momento correcto de implementar esta estructura, ¿no? Y eso no hay una respuesta única, depende del proyecto, del emprendimiento, del plan de negocios de cada proyecto, y puede darse el caso de que si, por ejemplo, nuestra idea es expandirnos a negocios dentro de otros países de la TAM desde el momento uno, digamos, bueno, hay que hacer esta estructura lo antes posible. Si tenemos una visión más de que primero queremos conservar el mercado local argentino para después expandirnos, bueno, podemos diferir un poco la conformación de esa estructura. Y acá un punto fundamental de la constitución del vehículo holding es entender un poco qué funciones cumple la sociedad holding como tal, y tener en cuenta que su primer gran ventaja es que funciona como un vehículo de inversión. A medida que ustedes entren en conversaciones con inversores, ya sea locales o internacionales, que tengan una cierta sofisticación, una cierta calificación sofisticada, por así decirlo, van a pedirles tal vez que tengan una jurisdicción más investor friendly, o sea, amigable, que estas jurisdicciones pueden ser sociedades en Delaware, en Estados Unidos, en BVI, también en UK y en Gran Bretaña. Pero bueno, acá es importante mencionar que la elección de la jurisdicción va muy atada o va muy relacionada con lo que tiene que ver con un examen, un estudio previo de las cuestiones impositivas y financieras. Es decir, un estudio de tax planning previo, que no necesariamente lo hacen abogados, hay consultoras que también se dedican a esto, y diría que muchas veces lo impositivo y lo financiero, y las cuestiones desde ya cambiarias, si por ejemplo exportamos servicios al exterior, pero todo queda para una charla aparte, que tampoco es el objeto meternos tan en detalle en estas cuestiones. Pero bueno, va a haber que ver que estos vehículos sean transparentes a los fines fiscales, que cumplan con todas las reglas de precios de transferencia, y demás cuestiones, todo lo que tiene que ver con relaciones intercompany. Pero bueno, también tenemos que señalar que una segunda función importante de estos vehículos es ser dueño de las sociedades operativas. O sea, en cada país en lo que operemos vamos a tener una sociedad subsidiaria, sociedad operativa, que es la que va a llevar adelante el negocio, y
que ya la operación va a tener empleados, va a tener la relación directa con los clientes, con proveedores, y va a ser la que absorba más el riesgo del negocio. Y por último, vamos a tener la holding como dueña de activos. Si nosotros somos una startup o somos un emprendimiento tecnológico, no vamos a tener activos, eh, por así decirlo, de industria pesada, sino que vamos a tener más activos intangibles, propiedad intelectual, licencias, marcas, patentes. Es importante, que eso lo vamos a ver en un punto siguiente de la presentación, que toda la propiedad intelectual del negocio esté cedida al holding, porque ahí es donde los inversores van a aportar capital, ¿sí? Y en el caso de que nosotros tengamos una sociedad local que, digamos, nosotros decidimos que queremos empezar por Argentina, consolidar nuestro negocio primero en Argentina y después expandirnos, bueno, vamos a tener que tener en cuenta que una vez que queramos ir hacia la expansión, vamos a tener que hacer un swap accionario, si un swap de acciones o un canje de acciones, reemplazando las tenencias en la sociedad local hacia el vehículo holding. Y si hay inversores en ese vehículo local, también trasladar las participaciones arriba. Y bueno, en el caso de Argentina, si, en caso de que no lo sepan, por ahí lo saben, pero la sociedad extranjera va a tener que inscribirse acá en los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades, que bueno, que establece que para que una sociedad extranjera pueda ser tenedora de participaciones en una sociedad argentina, tiene que inscribirse previamente en los registros públicos locales. Hoy en la IGJ esos trámites son bastante más complejos que en otras jurisdicciones de otras provincias o incluso de la provincia de Buenos Aires. Así que eso también hay que tenerlo presente, el tema de las regulaciones actuales que tenemos en cuanto al registro de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y acá yo tracé un concepto que es el investment readiness legal, por así decirlo, por poner un nombre, que es, bueno, ¿qué es lo que van a mirar mis inversores a la hora de aportar capital en mi compañía? Y van a mirar más o menos 3, 4 aspectos, ¿no? Primero, que tengamos la estructura bien armada, o sea, la sociedad holding con los vehículos vinculados, o sea, que el holding de alguna forma tenga propiedad de todo lo que es dueño de la compañía, de todos sus activos, ¿sí? Eh, y esto incluye tener que los propios founders hayan celebrado acuerdos de cesión de propiedad intelectual, la presente, la que ya desarrollaron, la que desarrollan en el futuro, que eso esté todo cedido, ¿sí? Y también cuestiones como acuerdos de confidencialidad, de no compete, es decir, que los founders no desarrollen en paralelo actividades que vayan en competencia directa con la actividad o el negocio propio que realiza la compañía. Y por último, tenemos el tema del vesting, ¿sí? Que tal vez algunos oyeron hablar algo de oído o lo entienden más, otros menos, pero básicamente el vesting, la finalidad fundamental del vesting es, para un inversor, es un mecanismo de incentivo, ¿sí? El inversor en un estadio muy temprano, ¿sí?, de la compañía, lo que mira primero es el equipo fundador, o sea, el talento. Entonces, si ese equipo se desintegra, probablemente todas las proyecciones a futuro que yo tenga para mi compañía, porque las startups viven un poco se evalúan en función de proyecciones futuras y lo que tienen al día uno es poco. Entonces, el vesting funciona como un mecanismo de retención del equipo fundador, que el equipo fundador esté alineado, esté junto. Entonces, si un emprendedor decide salirse de la compañía, bueno, va a perder su participación si no tiene vestidas esas acciones. Básicamente, si lo queremos definir de alguna forma, el vesting es un mecanismo, ¿sí?, por el cual los founders, que no solo está limitado a los founders, puede estar alcanzado a empleados clave de la compañía o a key employees, que, o sea, no son dueños efectivos de sus acciones, de sus participaciones accionarias, hasta que no se cumplen ciertos hitos, ¿sí?, o condiciones que se fijan en esos acuerdos. Que el más estándar es la permanencia en el empleo, ¿sí? O sea, que esa persona, ese founder o ese key employee, mantenga sostenidamente su empleo, su permanencia en la compañía, pero muchas veces también están combinados con objetivos, con cuestiones más objetivas, ¿sí? Que se llaman digamos, milestones o hitos. Puede ser desde lo comercial, cumplir con un cierto número de clientes, tener un cierto volumen de ventas, cerrar una ronda de inversión también puede ser un hito. Entonces, acá podemos hacer una clasificación de un vesting puramente por permanencia del tiempo o por empleo, un vesting
que es por cumplimiento de objetivos concretos, o puede ser un vesting híbrido que combine los dos tipos. Y acá es fundamental que si la industria del venture capital en general, en los mercados estadounidenses, pero acá también se aplica, es un vesting estándar a 4 años, es decir, que los founders vesten sus acciones a 4 años, con lo que se llama el year cliff, ¿sí? El year cliff es hasta que no cumplís un año en la compañía y te vas durante ese año, perdés, no vestías nada. Ahora, si cumpliste un año de permanencia en la compañía, vestías el 25% y sobre los 3 años siguientes vas vestiando tus acciones proporcionalmente mes a mes, ¿sí? Así funciona el esquema de vesting más tradicional, estándar, que se usa en Estados Unidos, aunque está cambiando y lo cierto es que cuando uno está con clientes, puede pasar que dicen, bueno, no, yo no quiero este tipo de vesting, quiero otro, quiero uno semestral, quiero uno mensual. O sea, esto es muy customizable a cada caso concreto. Pero bueno, entender cómo funcionan los parámetros generales de la industria es importante tener presente, no movernos tanto de los parámetros. Y después pasamos finalmente a la parte de la estructuración de una ronda de inversión, ¿sí? Básicamente, una vez que nosotros ya tenemos una estructura bastante consolidada, podemos salir a financiarnos y básicamente existen dos tipos de financiarse, que es por emisión de instrumentos convertibles o por emisión de acciones y venta de acciones. Y bueno, cada uno presenta ventajas y desventajas, pero lo que podemos decir en primer lugar es que los instrumentos convertibles lo que permiten es un financiamiento más rápido para la compañía, ¿sí? A veces hacer una ronda de inversión por equity requiere hay más costos de transacción, o sea, hay que negociar más cuestiones, hay que hacer un due diligence, porque yo en definitiva estoy vendiendo mis acciones. Entonces, por eso cuando se hacen rondas chiquitas por instrumentos convertibles, ya sea convertible notes o safes, se les suele llamar financiamiento puente o financiamiento bridge, es decir, preparan a la compañía para sí cerrar una ronda de inversión por emisión de acciones. Y como estamos viendo acá en la presentación, hay dos tipos de instrumentos convertibles. Uno es el convertible note, que sería un préstamo capitalizable en acciones, y el segundo es un SAFE, que a nivel local lo podemos comparar como un aporte de capital que va a capitalizar cumpliendo determinadas condiciones o hitos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones o las cláusulas comunes o típicas a ambos de estos dos instrumentos? Los dos instrumentos tienen, en primer lugar, el tema de la conversión automática, ¿sí? Estos préstamos capitalizan automáticamente ante la ocurrencia, ¿sí?, de una ronda de inversión por emisión de acciones. ¿Qué se la puede calificar? Puede ser una ronda a una evaluación primaria de tanto y por la cual se levante tanto monto de capital. Eso es una cláusula común a ambos y las condiciones económicas de cómo se va a determinar el precio preferencial al cual va a entrar ese inversor que invierte antes de que la ronda por emisión de acciones se cierre, que son básicamente dos variables o dos cuestiones. El tope de evaluación, lo que se llama el valuation cap, ¿sí? Y en segundo término, el discount price, o sea, la tasa de descuento. Pueden operar cualquiera de estas dos variables en la aplicación al precio por acción de esa ronda, dependiendo de cuál resulte más preferente para el inversor y en un precio por acción más bajo. Y por último vamos a encontrar otro tipo de cláusulas, como las cláusulas de liquidation preference, que regulan, por ejemplo, cómo es la cascada de distribución en caso de que estos instrumentos no habiéndose convertido, se les devuelva el capital a los inversores. Generalmente se pacta un X de la inversión, es decir, los inversores recuperan el monto original que invirtieron, o puede ser 2X, o sea, el doble, o 1.5X, o sea, una vez y media el monto de inversión que realizaron en la compañía. Y después tenemos cláusulas más de tipo política, si se quiere. Por ejemplo, una a veces que es común es la cláusula de Most Favored Nation, es decir, si hay otro inversor que se emiten otros instrumentos convertibles con condiciones preferentes a las que ese inversor invirtió, el inversor tiene derecho a igualar o que se le dé la posibilidad de igualar esas mismas condiciones. Y después otro tipo de cuestiones como derechos de información y demás. Y acá hice un cuadro por ahí comparativo entre el SAFE y el Convertible Note. Básicamente, el SAFE es un aporte, el Convertible Note es deuda, con lo cual ahí podemos ver
bueno, para la compañía es mejor un safe porque a priori no hay principio de restituir el capital, ni hay una tasa de interés. En los dos casos también vemos que se aplican las mismas variables, valuation cap discount, y también los dos eventos, ¿no? Conversión automática. Y en el caso del convertible note, como tiene una fecha de vencimiento, es un préstamo que tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? Generalmente se le dan al inversor 3 opciones a la fecha de vencimiento. Si a la fecha de vencimiento no ocurrió la ronda de inversión por equity, el inversor puede convertirlo voluntariamente a una evaluación que se fija en el instrumento, ¿sí? Puede requerir la devolución del capital más intereses, que esto no es muy común en la industria. O sea, los inversores de venture capital generalmente no piden la restitución del capital, pero si es un banco tal vez puede pasar, pero es poco frecuente que un inversor les vaya a pedir que le devuelva el capital y los intereses. O lo más común es que si no ocurrió la ronda, el inversor acceda a que se extienda la fecha de vencimiento de ese convertible note, porque lo cierto es que en la dinámica comercial a veces se tiene la expectativa de que la compañía cierre una ronda en un plazo, y esos plazos a veces no se cumplen, o cada vez lleva más tiempo a que la compañía consolide su producto en el mercado y pueda empujar una ronda de inversión. Entonces, a veces estos préstamos o la vigencia de estos préstamos suele extenderse. Y por último, bueno, los dos tienen también un liquidation preference. Y después tenemos, por último, como vimos, el equity financing, que es emisión de acciones pura y dura, que como algo les adelanté, es un proceso que lleva mucho más tiempo, es bastante más desgastante para el equipo fundador, o sea, requiere hacer contacto con inversores y negociar más, ¿sí? O sea, requiere más negociación, más trabajo. Y lo importante acá es que es la planificación también, todo el proceso de planificación de la ronda. Es decir, cuando yo voy a negociar una ronda, primero tengo que definir uno o dos inversores que van a ser los lead investors, ¿sí? Van a ser los que aporten más capital a esa ronda y son con los cuales yo voy a negociar los términos más importantes. Y eventualmente, si vienen más inversores, van a adherir a esa hoja de términos que se suele llamar el term sheet, que resume un poco los términos principales de la transacción. Y bueno, acá es importante planificar, ¿no? Bueno, seguramente los lead investors me van a hacer un due diligence, yo tengo que tener muy bien armado mi data room virtual con todos los materiales que me va a pedir, todo lo corporativo, la propiedad intelectual, laboral, todo lo que haya, tener lo más simplificado y ordenado posible, cosa que me lo pida el inversor y yo se lo doy al instante y no tengo que ir armando el data room y tenerlo preparado. Y cuando vamos a negociar una ronda, lo importante es entender algunas cuestiones fundamentales. Primero, ¿qué voy a entregar yo a cambio de la inversión, o sea, en mi compañía? Primero, ¿qué porcentaje de mi inversión de mi compañía voy a entregar? ¿Qué equity voy a entregar? No es muy bueno tener rondas seed donde pierda el control accionario, por ejemplo. Por ahí inversores en rondas subsiguientes pueden ver eso como algo negativo. Entonces, va a haber que negociar muy bien la evaluación pre-money, que va a determinar un poco el precio por acción de la ronda. Y también definir otras cuestiones. Muchas veces en la negociación de la ronda, los inversores piden, bueno, tenés un número de acciones reservados para incentivar y armar stock option plans para tu personal clave. ¿Qué tamaño va a tener ese pool? Generalmente los pools de acciones de stock options rondan el 5 o 10%, a veces el 15%, pero también el pool de acciones de los stock options funciona como una herramienta a la hora de establecer el precio por acción, ¿sí? Si yo ese precio por acción incluyo las acciones reservadas al pool o las dejo afuera, todo puede incidir para arriba o para abajo en el precio de acción, y es también una herramienta de negociación que usan los propios inversores también, los grandes fondos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los economics de esto es sustancial, es relevante. Y después están todos los términos más políticos, ¿sí? ¿Cuántos asientos en el board me van a pedir los inversores? Si van a pedir derechos de observer en el board también. Y seguramente nos van a pedir también algunas decisiones que solamente se van a poder aprobar con su consentimiento. Es decir, que va a haber veto rights, poderes de veto sobre ciertas decisiones, como pueden ser, no sé, vender la compañía, aprobar otra ronda de inversión, endeudarse. Ahí hay todo
conglomerado de cuestiones que puede requerir el inversor. Y bueno, señalar que nosotros vamos en la línea de tiempo, vamos primero a establecer conversaciones con estos lead investors, vamos a negociar el term sheet, vamos a firmar ese term sheet, y después durante el plazo de firma va a haber que elaborar los documentos finales de la transacción, que generalmente va a ser un acuerdo de suscripción de acciones y un acuerdo de accionistas, donde van a estar todos estos derechos de los cuales estamos hablando, ¿sí? Materializados. Así que un poco la idea era, como vimos en la charla, focalizar primero la estructura local, cómo nos expandimos internacionalmente, si es que deseamos hacer eso, y segundo, y por tercer término, ver un poco cómo es esto de las opciones de financiamiento que tenemos disponibles, ¿sí? Así que un poco la idea es un poco cerrar la presentación acá y, bueno, abrir un espacio de preguntas para el que necesite o quiera hacer preguntas. Bueno, Alejandro, antes que nada, muchas gracias. Venía al principio re canchera con todos los conceptos y me la fuiste complicando. Así que estaban pasando los slides, pero no sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta. Yo tengo para romper el hielo y Dale. porque, bueno, voy. Con respecto al vesting, Sí. más que nada porque es algo que muchas startups también usamos de una manera, sobre todo acá en Argentina, como un instrumento también de alguna manera para compensar Sí. la disparidad de lo que son los sueldos, ¿no? En comparación al extranjero. Sobre todo del equipo fundador, como vos bien explicaste, pero también lo usamos como herramienta. ¿Cómo se termina materializando a nivel legal el vesting? Más allá de las reglas que ponga cada empresa, ¿no? Sí, esto está muy bien la pregunta. La verdad que acá hay que hacer una diferenciación entre si lo queremos hacer localmente o lo queremos hacer internacionalmente. Acá por ahí me faltó agregar que estas figuras o estos instrumentos son muy importados del derecho americano. Entonces, funcionan de la mejor forma cuando nosotros tenemos, no sé, la sociedad ya armada en Delaware, con los founders ya con acciones arriba. Y hacerlo localmente en Argentina básicamente porque tenemos un derecho distinto, ¿sí? En Estados Unidos tenemos el common law, que es un derecho muchísimo más flexible, permite el régimen de autocartera, es decir, que la sociedad pueda tener acciones en reserva, algo que es más complejo acá en Argentina por la ley de sociedades, como es también en otros países de Latinoamérica. Entonces, generalmente, para responder a tu pregunta, Almendra, si lo hacemos a nivel internacional, o sea, a nivel internacional lo instrumentamos a partir de un tipo particular de documento que se llama Restricted Stock Purchase Agreement, es decir, el fundador tiene las acciones, pero la compañía se reserva, ¿sí?, una opción de recompra, ¿sí?, en el caso de que el emprendedor decida, o el founder o el key employee, decida salirse voluntariamente del negocio. Hay otras cuestiones más particulares que regulan, por ejemplo, qué pasa si yo despido sin justa causa a un empleado clave. Bueno, ahí generalmente las reglas estándar dicen, bueno, ahí en ese caso el empleado tiene derecho a vestear en su totalidad las acciones, o qué pasa si ese empleado muere, ¿sí?, o fallece, qué pasa con esas acciones, se consideran vestidas, y ahí la regla general es que se produce la aceleración automática del vesting de todo y los herederos reciben todo. Entonces, tiene muchas particularidades, pero yo te diría que el instrumento particular donde se hace esto es un Restricted Stock Purchase Agreement con una opción de recompra de la compañía para el caso de que el fundador decida voluntariamente salirse de la compañía. No sé si respondí tu pregunta, fue muy larga, pero... No, por mi parte sí, no sé si alguien tiene... bueno, sumado a esto, bueno, primero felicitarte, Alejandro, muy, muy claro todo, la exposición. Sumado a esto, me interesaba, recogiendo la pregunta de Almendra, vos lo habías dividido en, digamos, en una sociedad que esté constituida en el extranjero
dividiéndolo o separándolo del caso de que esté constituida acá. Siguiendo esa línea, me interesaría también la parte, digamos, el caso Local. de que estaría, cómo sería el instrumento o qué tipo de contrato o cómo se materializa. A nivel local, decís, que me faltó esa A parte de nivel explicarlo. local, exacto. Sí. Y a nivel local hay que hacer un poquito más de creatividad, entonces generalmente ahí tienes opciones, o sea, podés hacer un acuerdo de accionista donde preveas que, no sé, que los otros dos fundadores se reserven algún tipo de opción de compra, ¿sí? Sobre las acciones del founder saliente. Hay una multiplicidad de cosas que se pueden hacer un poco caseras y un poco creativas por esta cuestión de que nuestro régimen no permite tener que las sociedades tengan acciones en reserva. Entonces eso complica la cuestión. Entonces las acciones siempre tienen que estar en cabeza de los accionistas. No pueden, o sea, la sociedad no puede ser dueña de sus propias acciones como pasa en el derecho americano o en el derecho anglosajón. Entonces presenta esa dificultad donde tenemos que instrumentar soluciones creativas como por ejemplo poner un call de los founders y sujetarlo a determinadas condiciones. Si te vas, bueno, tengo una opción de comprarte a un valor. Y ahí entramos en una discusión sobre a qué valor, porque tenemos que determinar la evaluación y cómo determinamos la evaluación de una compañía que está recién arrancando. Y aparte, tratar de no pisarnos con las regulaciones de la ley de sociedades, donde habla de tener una evaluación determinada para este tipo de cuestiones. Acá el derecho americano es mucho más flexible y acá estamos un poco más localmente con normas más imperativas de orden público que no nos permiten tanto esa flexibilidad, entonces hay que encontrar soluciones creativas donde esto se instrumentaba básicamente en un acuerdo de accionistas, ¿sí? Pero no quita, o sea, no es bulletproof en el sentido de que si hay conflicto en este tema, y esto eventualmente lo agarra un juez en Argentina, y puede considerar que por normas del derecho laboral, del cual yo no soy especialista ni es mi especialidad, pueda considerar que que tiene derecho a recibir todas esas acciones y que lo que vos firmaste no es de ningún valor. Dependés muchísimo del criterio que tenga el juez, que si es un juez laboralista seguramente falla a favor del que es tenedor de esas opciones, ¿no? Entonces, pero es un tema complejo, del cual se puede encontrar soluciones creativas, pero que tampoco son a prueba de todo, digamos. No aseguran todos los riesgos, o sea, no cubren todos los riesgos. Alex, quiero agregar una cosa. Sí. A lo que está diciendo y complementa en la misma línea. Las SAS, por ejemplo, en teoría te darían la flexibilidad para que vos instrumentaras el esquema de vesting que quisieras localmente y en teoría debería funcionar bien. El problema que tiene esto es que si bien teóricamente debería funcionar, en la práctica, por el poco tiempo de vigencia que tienen las SAS en Argentina, todavía no están testeados efectivamente desde el punto de vista judicial. Entonces, uno no sabe si un conflicto eventualmente termina en un juzgado comercial, en un juzgado laboral o dónde, ni cómo te lo resuelven. Y eventualmente está la cuestión también del tipo de cambio, porque siempre estas cosas van valuadas a dólares y cuando hablamos de dólares, los beneficiarios quieren que sean dólares reales y no dólares de tipo de cambio que existen solamente como indicadores o son inconseguibles, como puede ser el dólar oficial, y sin embargo, todavía hoy, en temas que exceden mucho esto y en relaciones comerciales, todavía los jueces no se terminan de poner de acuerdo qué es un dólar, al final de cuentas. Entonces, muchas cosas están digamos, atadas con alambre, en el sentido de que hay una incertidumbre de cómo serían resueltos los derechos en caso de una disputa. Por lo cual, creo que la estructuración local de estos vehículos es posible, pero es quizá todavía poco recomendable hasta que no tengamos claridad sobre a dónde estamos yendo con estas cosas, ¿no? Coincido, y es un tema de consulta muy frecuente, o sea que yo la he experienciado porque es verdad lo que dice Almendra en el sentido de que tenemos una ventaja comparativa en cuanto a los sueldos en pesos y en dólares, entonces como founder seguramente ustedes se encuentran la necesidad de, bueno,
una zanahoria, te hago dueño de este negocio, pero bueno, por ahí dice, no sé, no quiero enfrentar los costos de armar la estructura internacional porque todavía estoy operando muy localmente, entonces presenta estos desafíos. Y bueno, uno tiene que también que encontrar la forma de encontrar soluciones creativas que también cumplan con las expectativas y las necesidades de los clientes. Entonces, a veces es un tema que no es tan simple, porque es un derecho distinto, básicamente. Sí. Eso. Sí, y un poco va atado, ¿no? Sí. A la pregunta que hiciste vos mientras explicabas que ¿cuándo es el momento? ¿No? ¿Cuándo es el momento? De despegar, Exacto. porque por ahí uno empieza, o al menos a nosotros nos pasó así, ¿no? Empezamos acá haciendo un MVP, armando la prueba de concepto, prueba piloto, hasta que empezamos a tener nuestros clientes. Y si bien siempre la idea fue terminar de regionalizar, operar en otros países, bueno, ¿cuándo es el momento? Nosotros abrimos en Delaware y todavía no, lo que no hicimos fue relacionar las sociedades. Correcto. Entonces, bueno, todavía esperando o viendo, decidiendo cuándo ese es el mejor momento para eso. Entonces, mientras tanto, también uno quiere estar prolijo acá, con todo lo que tiene acá, y los instrumentos, como bien contabas, no es que están todavía a la misma altura que como están afuera en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil representarlos acá. Un poco por eso Sí. también tenía mi pregunta. Y tampoco tenemos que tener la expectativa de que esto pueda cambiar en el mediano plazo porque es una concepción distinta del derecho, son regímenes distintos, donde se valora acá en Argentina, por ejemplo, se valora mucho más el tema de la importancia del capital social, y y en el common law, la capital social no es nada, lo que vale son los activos que tiene la compañía, entonces hay como una preponderancia a que esta flexibilidad, por muchos veterinarios acá en Argentina, que esta flexibilidad tiende a infracapitalizar sociedades, no porque esté mal esa concepción, es una concepción distinta, ¿sí? Pero es una concepción que no se adapta tan bien a la velocidad y al dinamismo que requieren estos negocios, ¿no? Pues esa es la conclusión. Bien, clarísimo. Acá Carlos Carrera está preguntando, ¿una sociedad holding de Estados Unidos puede ser propietaria de una marca registrada en Argentina? Y como segunda pregunta, ¿se puede transferir la marca desde la sociedad argentina a la holding? Entiendo que esto está relacionado con justamente lo que vos decías de que la holding debiera ser la Sí. propietaria intelectual de... Sí, a ver, acá lo más sencillo, corregime Diego si opinas igual, pero todo lo que esté marcas, o sea, si la marca está registrada localmente, lo importante es que esa marca esté registrada a nombre de la sociedad operativa y que estén vinculadas las sociedades holding con la local, es decir, si la holding es dueña de todas las operativas, un poco te simplifica ese proceso más que ver la posibilidad de transferir la marca registrada localmente a una sociedad en el exterior, digo, no sé, casi coincide un poco conmigo. A ver, depende de cada caso. Sí. De cualquier forma, voy a responder la pregunta puntuales que tienen la misma respuesta, es sí y sí. O sea, se puede registrar una marca a nombre de una compañía o persona extranjera, una compañía americana o de Tailandia, da lo mismo, puede ser un extranjero titular de una marca en un registro en el país, y eventualmente puede ser la holding propietaria de la marca del emprendimiento que se haga localmente y eventualmente se escale regionalmente. Lo hemos visto de las dos maneras. De la manera que cuenta Ale, que es con la marca a nivel de la sociedad local y con la marca a nivel de la sociedad holding, de alguna manera licenciando, permitiendo el uso a la subsidiaria argentina y a las otras en la región. Así que eso va a depender en cada momento, en cada caso, si querés, de cada negocio en particular y lo que se termine acordando, pero es posible perfectamente tenerlo arriba o abajo y ser propietario extranjero de una marca local. Estaba muteada, estaba hablando. Ahí agradece su respuesta, Carlos. De nada. ¿Alguien
¿Tiene alguna preguntita más? Yo me quedo, Almendra, la última, si se puede. En cuanto al software, esa parte es fundamental para las startups como mercadería de exportación, ¿no? ¿Cómo es la cuestión del registro del software para vender en otros lugares o es simplemente es parte del capital de la empresa? Más allá de donde esté radicada el holding o local. Sobre las cuestiones del software, yo sin ser un especialista completo en propiedad intelectual también da para una charla, aparte de todo el tema de registración de software, pero hay que ver si ese software que se está desarrollando es un software, hay licencias de código abierto, cerrados, Claro. es decir, digamos, si ese software es realmente innovativo, implica algo totalmente nuevo que requiera una registración bajo la ley de propiedad intelectual argentina, y eso habrá que analizarlo muy concretamente en cada caso. Lo normal es que generalmente yo he visto muchos casos de startups que operan sobre licencias de código abierto, entonces no hay necesidad de hacer registro de software acá en Argentina, pero depende mucho de cada caso. Pero bueno, hablo por la experiencia de los casos en los que trabajé. Acá también, Diego, si tenés algún comentario más sobre esta consulta, pero es bien pregunta dura de cuestiones de propiedad intelectual. Sí, coincido con lo que decís, Ale, y de nuevo también hemos visto operaciones donde las condiciones eran que los derechos de propiedad industrial, incluyendo no solamente la marca, sino esencialmente lo que tiene que ver con desarrollos de soft, pasen a lo que sea, digamos, propietario, pase a la holding y pueda ser operada o licenciada, si fuera el caso, desde arriba hacia el resto de la sociedad debajo del paraguas. Te diría que lo he visto en 50 y 50 con otros casos donde realmente eso no ha pasado. Se sigue operando de Argentina esencialmente sin cambiar la titularidad ni ningún derecho, porque al final de cuentas la operación sigue estando en Argentina y es muy raro que termine separando, si querés, las sister companies. Al final de cuentas todo está debajo del mismo paraguas, por lo cual a veces tiene un costo hasta fiscal y que tenés que incurrirlo al solo efecto de reorganizarlo, que puede tener sentido en algunos casos y en otros casos no. Entonces eso va a depender del momento y las condiciones que pueda llegar a poner el inversor para que los termines haciendo no. Perdón, Diego, relacionado con eso, ¿el armado del holding tiene un costo fiscal? Yo pensaba que era todo lo contrario, que al armar un holding hasta impositivamente se veía mejor. A ver, acá de nuevo, veamos qué quiere decir armar un holding. Vos armás un holding, por ejemplo, en el extranjero, le transferís, por ejemplo, para hacer una especie de roll-up, las acciones que tenés, le aportás tus acciones de la sociedad argentina a la sociedad americana, eso puede tener un impacto fiscal, porque estás transfiriendo un activo y ese activo, la transferencia de esos activos están grabados en el país, dependiendo quién es el transmitente, tenés ahí diferencia de costo de adquisición versus costo eventualmente de transferencia. O sea, no es necesariamente gratis la operatoria. Si aportás un aporte irrevocable, digamos, así, debería ser una cosa neutra, pero no es necesariamente, hacemos la holding, sale cero. No, hay que mirar cómo está estructurado el negocio pre-roll-up y estar seguro que te va a costar poco y hacerlo de la forma más eficientemente posible. Si la pregunta es, ¿estamos tranquilos que siempre es neutral? No siempre es neutral. Depende de la situación, del status quo de cada negocio. De nuevo, perdón que responda varias veces lo mismo, pero la verdad que es así. Depende en cada caso lo que te va a terminar costando o no, desde el punto de vista fiscal, una transferencia de activos a una holding. Y ahí viene la famosa pregunta, C Corp,
o LLC. A ver, lo que ves normalmente son las LLCs, pero bueno, de nuevo, la verdad es que podrían ser cualquiera de las dos, y por ahí, normalmente cuando vos vas a hacer el roll-up, probablemente ya tenés identificado a un inversor, o sea, y tu roll-up es parte, si querés, del proceso que termina en la recepción de los fondos, por lo cual ese análisis muchas veces lo terminás haciendo en función también de quién es el que te invierte y cuál es su propio régimen fiscal, de qué es lo que terminas haciendo. Pero la verdad es que también acá hemos visto tanto lo que sería una C Corp como una LLC y funciona, digamos. Bien, sí, más que nada porque al principio cuando arrancás tampoco sabes quién va a ser tu inversor, más allá que Sí. después cuando abras la ronda y vayas recorriendo y vayas cerrando, tampoco sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, en algún punto, en un principio es tomar esa primera decisión, y bueno, después un poco Y va, también. y va muy acompañado también de lo que se ha ido de cuestiones fiscales, que está sujeto a normas o leyes de Estados Unidos, si bien puede ser tangencialmente con Argentina, pero también se ha visto, yo he visto primero emprendimientos que arrancan con LLCs y después cuando crecen muchísimo, por la dinámica del negocio, a veces se transforman a C Corporations, cuando ya son compañías, no digo que cotizan en Estados Unidos, pero ya tienen un volumen que hacen algo parecido a lo que pasa con las SRLs y las SA acá en Argentina, ¿viste? Las sociedades por acciones tienen un dinamismo que las hace un poquito más atractivas cuando ya el volumen de negocio es un poco más grande. Entonces, yo lo que he visto en mi experiencia un poco es que por ahí los emprendedores arrancan con una LLC y después si crecen mucho tal vez convierten a C Corp. No sé si yo también compartís este insight que estoy transmitiendo, pero Sí, comparto plenamente. este, La verdad que muy claro todo. Un poco, no sé si alguien tiene una pregunta, yo tengo algunas por eso. Voy tirando también ya con un poco para ir cerrando, porque ya son las 6 menos 5. Va muy atada la pregunta que hice con el vesting, pero vos igual la contestaste por parte, quiero saber si hay más y podemos profundizar, pero con respecto a los SAFE sí. como instrumento, Ujú. habías dicho que acá la manera de materializarlo, vos usaste otra palabra también, pero bueno, no soy del palo legal, entiéndanme. Obvio. Había dicho que acá se manifiesta a través de un aporte capital Sí. en función de determinados hitos o no sé qué más, pero un poco a ver si podía profundizar ahí, si es la única manera de hacer un SAFE acá en Argentina. No, bueno, a ver, por empezar, tener presente, por ahí por ahí en la dinamismo de la charla que no quedó tan claro, pero son instrumentos también que son muy importados de Estados Unidos, entonces yo diría que son documentos muy estandarizados por una aceleradora que se llama Y Combinator, que precisamente se usaron en Silicon Valley para impulsar todo esto y que haya una suerte de estandarización en cómo fondear, que las compañías de Silicon Valley se fondeen, y un poco este modelo se importó a todo el mundo y a Latinoamérica también. Entonces, son instrumentos que se adaptan muy bien a sociedades americanas o eventualmente se pueden adaptar a sociedades de BVI o eventualmente de UK. Pero bueno, si nosotros queremos recibir inversión localmente en Argentina, lo más práctico es hacer un aporte irrevocable de capital, si queremos ir por esa vía, o directamente emitir acciones de una SOAS, por ejemplo, a partir de un acuerdo de suscripción de acciones, ¿sí? Con, si el aporte es en dólares o en pesos, con una prima de emisión, pero no podemos, diciéndolo lisa y llanamente en un lenguaje muy claro, firmar un SAFE o un convertible note así en inglés con una sociedad argentina. Eso no va. No, nunca hagan eso, porque se van a meter en un lío. Entonces, hay que ver, por eso decimos, bueno,
la internacionalización, ¿por qué es importante? Porque te permite alinearte más rápido a los estándares de la industria, si no quedas como medio, che, bueno, un inversor te quiere poner ahorita, pero pará, todavía tenés una sociedad local, no te puedo poner plata en Argentina con todas las obligaciones que ya tiene Argentina, cambiarias, no puedes sacar la plata al exterior, o hay muchas regulaciones. Entonces, también la necesidad de internacionalizarte, aparte de que la cuestión macroeconómica está complicada y el mercado argentino está complicado en general, tenés todo lo regulatorio que hace más difícil todo todavía, pero bueno, la verdad que alinearse a los estándares a veces implica constituir estos vehículos, hacerlo rápido, incurrir en el costo, pero ya tenés la estructura armada, ¿entendés? Entonces, un poco, ese es mi insight personal, pero tenemos un caso de un cliente, que es un fondo, que, bueno, solo puede invertir en Argentina, entonces, claro, nosotros, generalmente estamos haciendo acuerdos de suscripción de acciones con un acuerdo de accionistas y eventualmente si esas empresas invertidas después se internacionalizan, se hará el swap y demás, ¿se entiende? Pero a veces uno está también guiado por las necesidades del cliente y que, bueno, no puede invertir en otro lugar que no sea Argentina y hay que ver cómo uno se adapta a esas circunstancias, ¿no? Sí, algún caso hemos hecho algún caso donde usamos el SAFE con la holding en exterior, poniendo la condición de que lo pagábamos localmente en Argentina por cuenta y orden de la sociedad exterior. Pero al final de cuentas, no, eso nos permitió usar el SAFE como instrumento directamente y no tener que meter un cuadrado dentro de un círculo, que es exactamente lo que contaba Ale cuando lo querés usar para un vehículo argentino. Claro, exactamente. Clarísimo. Clarísimo, al menos de mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, cualquier cosa saben que pongo a disposición a Ale y a Diego. Por cualquier consulta la pueden hacer a través nuestro. Bueno, ahí están los mails de los chicos. Sí, después yo les circulo la presentación del Almendra, así ya Dale, también buenísimo. queda. Buenísimo, y se los comparto a los presentes. Así que, bueno, nada, más que nada agradecerles y obviamente en función de las repercusiones seguramente salga otro más. Ahí ya me estuvieron, mientras ustedes hablaban, chateando y diciendo, che, este tema está bueno para hacer el segundo capítulo. Así que ahí ya fui tomando nota también para poder hacer otro taller. Así que les quiero agradecer en nombre de la Cámara y de Insurmap por esta charla que estuvo buenísimo, muy claro y bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Almendra. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chicos. Chao.